Ahora recuerden que estamos viendo una serie que se llama Los 12. Estamos tomando las vidas de los 12 apóstoles como una manera de ilustración para nuestro propio vivir. Los 12 apóstoles, o esta serie de los 12, nos presentan diversas facetas, personalidades de lo que se compone, podríamos decirlo así, el reino de Dios. Nos ayuda a ubicarnos en uno u otro de los apóstoles, o incluso nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos parte de todos, por decirlo así. O sea, como que una partecita de Pedro, una partecita de Jacobo, una partecita de cada uno, ¿verdad? Te sientes identificado. Es más, hasta con Judas a veces se identifica uno. O sea, no podemos negar que a veces también en esa área nosotros podemos sentirnos identificados en actitudes que los 12 presentan. Por eso estamos hablando de esta serie. Y hoy quiero hablarte, en esta misma serie que estamos viendo cada biografía, quiero tocar precisamente el caso Judas. Es muy interesante. Su vida es en cierta manera una especie de misterio. ¿Cómo un hombre puede estar tan cerca de la gloria de Dios mismo, y equivocarse tan garrafalmente? ¿Cómo alguien puede estar tan cerca de Dios e irse al infierno? ¿Cómo puede alguien equivocarse a ese grado? O sea, Judas es el campeón de los fracasos. Tiene la más grande de las oportunidades y la arruina con la peor de las ruinas. Ese es Judas. Pero cuando uno ve su vida, uno dice, bueno, tengo que tener cuidado porque a lo mejor yo hubiera hecho algo semejante. Quisiéramos sentirnos más identificados a un apóstol Pablo, a un apóstol Juan, pero a veces se identifica uno un poco más a gente como Judas. Entonces yo quiero hablarte sobre este hombre. Por favor, abre la Biblia en un versículo que nos presenta el final de su vida, o la parte más crítica, más grave de su vida, como una severa advertencia. Así que pon mucha atención. Lucas 22, versículo 3, por favor, como una manera de base y de advertencia para comprender el grado tal al cual descendió Judas. Capítulo 22, versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Qué tremendo versículo. Cuando uno ve ese versículo, ¿no es temible eso? Pensar que esto, o sea, mira, pocas cosas duelen más que la traición. La traición en cualquiera de las áreas. Un socio comercial traicionado y que lo dejan en bancarrota puede sentir que nunca más volverá a confiar en alguien para realizar negocios. Una traición en un matrimonio, en una relación conyugal, definitivamente que es uno de los dolores más espantosos que puede existir. Te rompe el alma y va a ser muy difícil recuperarse, y sobre todo no solo recuperarse, sino el hecho de volver a amar, ¿verdad? Se cierra el corazón. ¿Cuánta gente se amarga y no vuelve a amar porque un día lo traicionaron? Y así podemos hablar de traiciones graves como esa, hasta las traiciones que parecen pequeñas, como la promesa de un padre a su hijo de estar en su partido estelar de fútbol y que resulta que no llega por la razón que fuera, o cualquier cosa. Pequeñas o grandes traiciones terminan por hacer un enorme daño a los seres humanos. Judas realiza la más grande de las traiciones, es el campeón de los traidores. Él le da el nombre a la traición. Judas, cuyo nombre significa alabanza y que viene de Judá, la tribu, pues debiera ser algo benéfico, algo bueno, y transforma un hermoso nombre en un nombre espantoso, en un nombre que le da lugar a la traición. ¿Qué papá va a querer decir? ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Pues vamos a ponerle Judas. O sea, no, ¿verdad? No te animas, no lo quieres llamar así porque de inmediato rememoras al traidor. Incluso los que manejan ovejas utilizan a una que es para el matadero, que la lleva y que va guiando a las otras, y a esa oveja le llaman la oveja Judas, porque guía a las otras al matadero. Terrible, ¿no? Y entonces en la vida podemos ver, o mejor dicho, en las escrituras podemos ver la vida de este hombre llamado Judas, que nos presenta una traición gravísima que no sucedió de la noche a la mañana. Algo que yo quisiera que aprendiéramos sobre Judas es que Judas no nació traidor.
Judas no era un niño de 5 años que le preguntaban, ¿qué vas a hacer en la vida? Y decía, yo voy a ser traidor de Dios. O sea, no, esto no empezó así. Seguro tuvo sus buenos sueños, sus planes, sus ideas de éxito. Seguro tuvo su disposición para hacer la voluntad de Dios. O sea, no fue discípulo porque sí. No siguió a Jesús porque era ateo. O sea, siguió a Jesús porque quería creer, porque intentaba. Leí algunos comentarios sobre Judas y algunos se esforzaban en demostrar que Judas era un malvado toda su vida. Y la verdad es que no podemos pensar de esa manera, porque el ser humano no nace así, sino que durante la vida va deformando el corazón. Puede tener una inclinación hacia el mal, no lo niego, la tenemos todos. Y cualquiera de nosotros podemos ser capaces de las peores cosas, pero de eso a que sea la tendencia. Otros encontré que para otros Judas fue predestinado a ser traidor e irse al infierno. Pero no puedo concebir a Dios diciendo, a este lo hago para que se condene y se queme eternamente. O sea, no puedo pensar así, esa no es la idea de Dios. La palabra de Dios nos dice, Judas, quien llegó a ser el traidor. No era, llegó a ser. Y eso es bien interesante. Pongamos mucha atención entonces. Y al ver esta vida tenemos que ver primero que tuvo buenos tiempos. Hubo tiempos adecuados para él, benéficos. La Biblia nos habla de que el Señor lo escogió para apóstol. Abra la Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 6. Iremos viendo 2, 3 pasajes que nos ayudarán a entender qué hubo en su corazón que le moviera a la traición. Lucas capítulo 6, versículo 12. Leemos: en aquellos días él, es decir, Cristo Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si te vas al verso 16, menciona y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, después de mencionar la lista. Siempre en la lista de los apóstoles, Judas está el último. Nadie lo quiere. Y en la única lista que Judas no aparece es en la del libro de los Hechos. Pero ahí no lo mencionan porque ya lo cambiaron por Matías. Pero vemos a Judas, que al principio fue escogido por Cristo. Y la Biblia no dice que Jesús escogiera a Judas para ser traidor. La Biblia dice que lo escogió y lo llamó apóstol. Eso dice la palabra. Y él llegó a ser el traidor, pero él fue escogido para ser apóstol. ¿Cuál era la elección de Dios para Judas? La elección de Dios para Judas era apostolado. Esa es la elección. La Biblia dice que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, al ser elegido por Cristo, fue elegido para ser un apóstol. ¿Tenemos idea de lo que es un apóstol? En la palabra de Dios se nos presenta a los apóstoles como los generales de la obra de Dios, como lo más grande en autoridad, en milagros, en prodigios, en maravillas. Por ejemplo, vemos que Jesús no solo lo llama a ser apóstol, lo unge como apóstol. Fíjate, más adelantito, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 9, verso 1, la palabra de Dios nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre cuántos? ¿Sobre cuáles? Dice, sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No dice el pasaje, y ungió o llamó o capacitó o les dio autoridad a 11 y le dijo a Judas que los acompañara. No, dice a los 12. A los 12. Es como tener en tus filas, ¿qué te diré? No sé, a Hitler, y darle un tanque de guerra para que se vaya a hacer la obra de Dios. O sea, tiene a Judas, que el Señor sabe que llegará a ser el traidor, pero le da poder para echar fuera todos los demonios, para sanar enfermedades, para predicar el evangelio. O sea, fue capacitado para hacer la obra. Mira, tú nunca has predicado, ni sanado enfermos, ni echado fuera demonios al nivel que Judas sí lo hizo. Tú nunca has servido a Dios al nivel que Judas sí sirvió a Dios. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos viendo en esto? O sea, estamos viendo a alguien que cuando regresaron, dice la Biblia, después de que fueron enviados así, ellos venían contentos, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y hablaban de milagros y maravillas. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, prácticamente vinieron contando el éxito que tenían en el ministerio, y Jesús dijo, le pusimos una paliza al diablo. Son tremendos ustedes.
Y entre estos estaba Judas. Estamos hablando de alguien que tenía unción en serio, poder en serio, servía en serio, a gran nivel. La Biblia habla al respecto de esto. Entonces, y como apóstol, no solamente fue llamado a ser apóstol, no solo fue capacitado en el poder de Dios para hacerlo, también Dios le dio promesas a los apóstoles, a Judas, promesas fuera de serie, promesas altísimas. Por ejemplo, ve ahí mismo en Lucas, pero ahora vete un poquito más adelante al capítulo 22, en el verso 29, por favor. Lucas 22, verso 29. Yo pues, dijo Jesús, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Si ves el contexto, en el contexto de esto, incluyendo en otros pasajes como Mateo que lo menciona, Pedro había preguntado, nosotros los 12, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, ¿cuándo es el día de paga? Y Jesús le respondió, ustedes tendrán 100 veces más aquí y la vida eterna. Y Judas estaba entre ellos. Pero en el contexto de esto mismo les dice, vosotros que me habéis seguido os sentaréis, les dice el Evangelio de Mateo, sobre 12 tribus, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Judas recibió la promesa de que habría de ser un rey en el reino de los cielos, para juzgar desde un trono. Esta es una promesa que a alguno de ustedes Cristo se le apareció para decirle que se sentaría en un trono a juzgar a Israel, la nación judía. O sea, esto que le dieron es una promesa maravillosa, impresionante. Entonces, no estamos hablando de un hombre diseñado para ser traidor, diseñado para ser el que entregara al maestro. No, estamos hablando de un hombre al que el Señor escogió para ser apóstol, a quien Dios capacitó y ungió con su poder para establecer el reino de Dios, y a quien Dios además le dio la promesa de que sería un rey en el reino de los cielos. No dijo, ustedes 11, y Judas no, porque se va a condenar, ustedes 11 se van a sentar sobre el trono. Dijo, vosotros, y en el Evangelio de Mateo dice, se sentarán sobre 12 tronos, ustedes 12 sobre 12 tronos. Quiero que captemos entonces las posibilidades, la oportunidad, la bendición. ¿Qué le pasó a Judas? O sea, ¿cómo? O sea, él metió la pata con todo y sandalia. O sea, ¿qué hizo Judas? ¿Cómo se equivocó tanto? Porque a mí me asusta pensar que alguien puede estar con Cristo y regarla tanto. Me asusta a mí que no estoy viéndolo, que me fuese yo a equivocar. ¿No espanta alguno aquí? ¿Verdad que sí? Es como para meditar en esto. ¿Qué fue lo que le pasó, lo que sucedió? Te voy a dar varias cosas que pueden ser y que son, de hecho, la causa de la traición de Judas. Veamos primero su contexto. En el contexto de Judas, la Biblia le llama Judas Iscariote. Iscariote es una palabra que se refiere de Keriot, un pequeño pueblo. Es interesante notar que todos los apóstoles eran de Galilea, menos Judas. Judas era de otra región, allá más cercana a Hebrón, pero en este caso los otros 11 apóstoles eran amigos y había varios grupos de hermanos entre ellos, hermanos carnales. Mientras que Judas era aparte. Judas era el personaje de otra región, el personaje oscuro, el personaje que, mira, los amigos conocen quiénes son, cuál es su carácter, qué familia tienen, cómo han vivido, en qué han trabajado, a qué se dedican, dónde está su casa. Este era el grupo de 11. Y Judas era un personaje que no se sabe de dónde venía, cuál era su familia, dónde estaba. O sea, de Keriot, sí, pero no era, los demás no lo conocían como entre ellos. No era de sus amigos como todos los demás. Todos eran amigos. Algunos ya venían de discípulos desde Juan el Bautista, venían juntos. Entonces Judas viene de afuera. Judas nunca se injerta al cuerpo como debería. Debes entender que esto puede ocasionar, antes de que alguien se transforme en traidor, debe ser alguien que estuvo apartado de sus hermanos, que no estuvo ligado a sus hermanos. Antes de que alguien traicione a Dios, primero se aparta de su hermano. Los graves problemas de la gente, del cristiano, no son contra Dios. Generalmente los graves problemas son contra sus hermanos. Si tú le preguntas y dices, no, yo a Dios lo amo, pero al hermano no lo aguanto. Y entonces el problema es hacia la gente. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Porque que fulano de tal hizo esto contra mí, yo no estoy contento por esto y aquello, y sí pasó tal cosa. Y luego lo generalizan, ¿verdad? Alguien lo lastima y dice, no, es que ahí todos son hipócritas, ¿verdad? Todos son malos. Lo generalizan con uno.
de uno, a partir de uno. Y entonces se daña. Y uno dice, bueno, ¿y qué culpa tiene Dios? Pero con tal de no ver al hermano, mejor no voy. Y se afectan, se dañan. Lo primero que vemos en Judas es un hombre que no es parte de estos amigos. Tienes que aprender que antes de entrar al cielo necesitamos aprender a ser hermanos entre nosotros. Nadie puede tomar a Dios por padre sin aceptar a sus hijos como hermanos. Forzosamente tenemos que aprender a ser amigos, a llevarnos bien. Así que los que estén peleados, hagan algo juntos, trabajen, sirvan a Dios, júntense a hacer algo, porque necesitan reconciliarse. O sea, ¿tú crees que Dios va a decir, bueno, este en esta parte del cielo y este otro en la otra parte del cielo, y que no se me encuentren en toda la eternidad porque no quiero golpes acá arriba? O sea, no es así. Se tienen que reconciliar, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo dice amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, entonces, aunque no digan amén, de todas maneras es cierto. Entonces, la otra cosa importante sobre este asunto de dónde es Judas es que es Judas Iscariote. Judas Iscariote significa hombre de Keriot. Es interesante que Keriot significa muerte, hombre de muerte. Era el apodo de los sicarios. ¿De dónde era Judas? Nombre de donde los matan a cada rato. O sea, imagínate, su apodo es como de sicario. Ahora, esto implica que te condiciona. Si una persona constantemente la estás tratando y hablando como un asesino, pues no lo hagas enojar porque puede salirle lo asesino. ¿Recuerdan a Jacob, que constantemente se comportaba como un tramposo, como un engañador, porque se llamaba Jacob, que significa engañador? Te condiciona la vida. Decirle a un niño desde pequeño, eres tonto, 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 aunque no lo sea, empieza a comportarse como si lo fuera, porque se le ha condicionado mediante el nombre, el mote o el apodo que se le ha dado, se le ha condicionado su conducta. ¿Cómo puede un hombre como Judas, cómo puede un hombre resistir estar viviendo y cada vez que le pregunten, ¿quién eres?, que él diga, yo soy Judas, el hombre de la muerte? Ese era su nombre. Puedes pensar en que esto, ¿cómo no harás un día algo malo si te llamas así? Llámate con el nombre de Dios, llámate con un nombre de bondad, llámate con un nombre de bendición. Bendice a los demás constantemente, no maldigan. La Biblia dice que tienes que bendecir para heredar bendición. Aprende a hablar siempre bien. O sea, tú vete al espejo y cuando te veas tú di, pero qué bien me hizo Dios. O sea, bendícete. Gracias a lo que amén dijeron de este lado, que Dios les cumpla los anhelos de su corazón. Es en serio. ¿Por qué razón no vas a hablar así? Algunos en serio están peleados con el espejo y la báscula, ¿verdad? O constantemente su hablar es un hablar de maldición. No, pues yo la verdad nunca he hecho nada en la vida, yo no sirvo para estas cosas. ¿Por qué hablas así? Dice, ¿cómo te llaman? No, pues soy Judas de Kerio, soy el hombre de la muerte. O sea, no hables así. Esto te condiciona carácter, personalidad. Tienes que aprender a hablar en fe. La Biblia dice que Dios dice el sí y el amén por medio de nosotros. Tú tienes que aprender a hablar. Cuando te pregunten, ¿tú quién eres? Yo soy hijo de Dios. Dios me ha hecho a su imagen y semejanza. O sea, si tú le buscas en el universo lo más parecido a Dios, soy yo. O sea, habla de acuerdo a las palabras de Dios. Esas son las palabras de Dios. Porque eres su imagen y semejanza. No hay ninguna criatura imagen y semejanza en los cielos y en la tierra, solo los seres humanos, según la palabra de Dios. Entonces, no está mal decirlo, no hay nada más parecido a Dios que yo. Ese es el diseño. Claro, él en perfecto y yo en caricatura un poco, pero le echo ganas aquí. Parecido a Dios. ¿Por qué no? Entonces, aprender a bendecir. Judas se va condicionando la vida. Es difícil no ser un traidor cuando toda la vida has pensado de ti mismo que eres el hombre de la muerte. También tenemos que ver la codicia de este hombre. Empezó a tener problemas con el dinero. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 6, nos dice que este hombre era ladrón, que sustraía de la bolsa. Primero, pensar que le confiaron el tesoro de los 12. El ministerio de Jesús creció considerablemente. El ministerio de Jesús llegó a manejar dinero en un nivel interesante. Podía tener multitudes, como por ejemplo cuando tuvieron a los 5,000 varones sin contar mujeres ni niños. Esto te habla, ¿qué te gusta? 20,000, 30,000 personas. Porque eran 5,000 más las mujeres, otros 5,000, y algunos bárbaros se casaban varias veces. Y no tenían hijos, tenían tribus.
O sea, normal de 6, 7 por mujer. Era normal eso. Y todas las semanas digan amén. Pero bueno, entonces era muchísimo. El ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso, fue un ministerio grande. Cuando entró en Jerusalén, según Flavio Josefo, un escritor judío, un historiador judío, que no es un cristiano, es un historiador judío, nada más registra la historia. Él dice que puede calcularse 1 millón de personas que salieron a recibir a Jesús en la entrada triunfal. ¿Sabes lo que significa un ministerio que puede reunir 1 millón de personas? O sea, era muy fuerte. La Biblia menciona que las mujeres ricas del momento, algunas de ellas que eran como la esposa del intendente de Herodes, apoyaban con sus bienes a Jesús. O sea, el ministerio de Jesús manejaba dinero. Y pusieron de tesorero a Judas. Quiere decir que Judas era un hombre que inspiraba confianza. O sea, tú no lo veías y decías, no hombre, este vende carro usado. No te creas, no, perdón la broma, pero o sea, tú veías a Judas y pensabas que Judas era un buen hombre. Qué fea broma hice, ¿verdad? Perdónenme los que venden autos. Pero si pongo cualquier otra profesión, pues insulto a otro, ¿verdad? Entonces, pero en este sentido, Judas es alguien que inspira confianza. Judas es alguien que cae bien. Judas ha de ser alguien que tiene una cara agradable, no sé, de vendedor de seguros, ¿verdad? Se ve bien el hombre. Inspira confianza. Si no, ¿cómo lo van a poner? ¿Tú crees que tuviera mira, yo pienso que, por ejemplo, Pedro podría tener una cara de maleante. En el buen sentido de la palabra, es un pescador curtido por el sol, por el agua, por el agua de mar, y que pasa temporadas en el sol y temporadas a mar abierto. Así que yo no creo que tuviera un perfil, una piel finita y unos dedos delgaditos. No. Este hombre tenía cara de boxeador con experiencia. Entonces, así se veía, no sé, como Julio César ahora, ¿verdad? Una cosa así, o sea, para darnos una idea. Pero Judas no, Judas inspiraba confianza. Judas caía bien. Lo pusieron de tesorero de los 12 para manejar las finanzas de un ministerio muy próspero. Pero Judas era ladrón y sustraía de la bolsa. Y a mí, cuando me hizo pensar en esto, cuando meditaba en esto hoy en la tarde, pensé lo siguiente: ¿en qué gastas cuando eres discípulo de Jesús y andas 24 horas con él? Ok, se lo roba. ¿Y luego dónde lo guarda? O sea, trae otra bolsa por acá que no se note, un montón de monedas. O sea, ¿cómo le haces? ¿Para qué lo quieres? ¿Tenían días libres para irse al mall? Piénsalo, o sea, ¿para qué es ladrón? ¿En qué gasta? Están 24 horas con él. Yo no creo que Jesús le diera días libres para irse de compras, o de pronto veías a los 12 vestidos sencillo. Armani traía Judas. O sea, ¿cómo? ¿En qué gastaba? ¿Dónde lo guardaba? ¿Para qué lo tomaba? Nada más la pura maldad de hacerlo, porque ni tiene la oportunidad de gastárselo. No tiene la oportunidad de disfrutarlo. ¿O qué? ¿Todos a pie y él en burro nuevo? ¿O cómo? O sea, ¿cómo le hacía? ¿En qué lo usaba? Tratemos de entender que es la pura maldad de hacerlo. Lo primero que sucedió con Judas fue la malicia de tomar dinero. O sea, debió haber pensado, hay un poquito nada más, abunda, hay mucho para ellos, tomamos poquito nada más. Y empezó a guardar poquito. Se ausentaba cuando andaban en la ciudad un ratito. ¿Y Judas dónde está? ¿Quién sabe? Anda allá en el banco dejando dinero guardado. ¿Cómo le hacía? ¿Qué hacía con el dinero? Escondía bajo los árboles, debajo de piedras. ¿Qué hacía con el dinero? ¿En dónde lo guardaba? Es evidente que no pudo enriquecerse en ese tiempo. Es solo la maldad de estar guardando, de estar agarrando algo. Entonces la maldad que te lleva a ser el traidor de Cristo puede comenzar con algo pequeño. Puede comenzar con hojas de máquina y clips en un trabajo. Puede comenzar con simplemente los colores del compañero de la primaria. O sea, puede comenzar con algo insignificante, con algo que tiene de malo, no es para tanto. Créeme que las grandes ruinas pueden comenzar con pequeños detalles, con cosas en apariencia no tan graves. Judas no comenzó el ministerio de Jesús diciendo: qué bueno que me eligieron porque yo tengo ganas de matar a este hombre.
Judas no entró así, fue poquito a poquito. Se empezó a desviar. La Biblia habla al respecto de que el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel tampoco en lo mucho. Así empezó el daño de este hombre. Yo pienso de verdad que Judas era un tesorero, pero un pésimo hombre de negocios porque no visionó más. Le están diciendo, te vas a sentar en un trono y está robándose el dinero. Y no le pasa lo mismo al creyente, que Dios dice, te he de sentar con mi Padre en su trono como yo he vencido, que te sentarás con el Señor, y que de pronto tú en esta vida robes insignificancias, actúes con tonterías, cuando has sido llamado a algo majestuoso, magnífico, extraordinario. Cada uno de nosotros debiera reaccionar sobre ello. Ahora, ser uno de los 12 seguramente que tenía mucho honor, porque andar con Jesús, cuando el ministerio de Cristo, por ahí del segundo año y el tercero, que ya es muy popular, yo creo que debió ser muy honorable. Andar con Jesús era estar lleno de invitaciones, de honores, de regalos. ¿No crees que la gente vendría a regalarle cosas a Jesús? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos bendijo? La gente, claro que se amontonaban. Dijeron los enemigos, mirad, el mundo se va tras él. La gente venía, cuando entró a Jerusalén, se quitaban los mantos y los ponían en el camino. O sea, quitarse el saco, pasa por encima. Lo amaron de una manera impresionante. Claro que había honores para los 12. La Biblia habla de gente de otros países que venían a buscar a Jesús y llegaban con Felipe, con Andrés, para hablar con Jesús, decir, quiero hablar con el Cristo. O sea, los 12 se habían hecho personas muy eminentes, muy importantes. Andar con Cristo te exalta, te da honor. Y le dio honor a los 12. Así que Judas ahora ya se sentía, ahí la llevamos, vamos camino al trono. Estamos creciendo. Y Dios además le da la promesa, te sentarás en un trono. Claro que le está pensando, ya la estoy realizando, con lo guardadito ahí de las ofrendas, con el trono que me están esperando. Y la popularidad que ahorita tenemos, ya la hice el resto de mi vida. Esa mentalidad fue parte de la caída, porque él no se da cuenta que en realidad nada tiene. Cristo es todo y todo es de Él. Pero ese pensamiento también es parte de la caída. Ahora, en este pensamiento Jesús prometió que se sentarían sobre tronos para juzgar a Israel. La mentalidad judía era la siguiente, pon atención a esto. La mentalidad judía era que el Cristo habría de hacer de Israel la potencia de la tierra como los días de Salomón. Entonces, ellos estaban esperando que viniera un David, guerrero, que estableciera el reino en todo el mundo, el reino de Israel, que los libertara de los romanos y le diera la vuelta para que ahora los romanos fueran tributarios de ellos y que ellos iban a ser los señores de la tierra. Y cuando Jesús dice, se sentarán sobre 12 tronos, ellos tienen esa mentalidad judía pensando, wow, vamos a gobernar al mundo, voy a poder darle azotes a Herodes, voy a ser grande. Entonces él está pensando de esa manera. Pero cuando avanza el tiempo, 1 año, 2 años, el ministerio de Jesús pues no se acerca al trono en realidad, porque Jesús de pronto empieza a decir, el que te ponga carga por 1 milla, ve con él 2, hablando de los romanos, que la ley decía que te podían cargar por 1 milla. Jesús dice, pues no nada más 1, carga 2. ¿Cómo? ¿Que no lo vienes a libertad? El que te pide impuesto, paga impuesto. Y Jesús hablaba de eso, al César lo que es del César. Pero ¿cómo? ¿Que no tenemos que quitarlo de encima? Entonces, en lugar de ser un libertador, en lugar de ser un hombre que vendría a traerle justicia social, vamos a pensar así, Jesús de pronto viene así, ponle otra mejilla, perdona al que te ofenda, ama a tu enemigo. Entonces Judas está pensando, no, pues ya no me gustó, no es lo que yo esperaba, a mí me prometieron otra cosa. Y Judas trata de apresurar el camino hacia el trono. Judas piensa esto, si presiono las cosas, van a tratar de matar a Jesús, y yo he visto el poder de Jesús. Cuando lo presionen, él va a tener que reaccionar y entonces va a establecer el gobierno en toda la tierra. Y trata de ayudarle a Dios presionando a Cristo para llevarlo a una encrucijada de muerte, a ver si así reacciona y establece el reino que él está esperando y lo ponen sobre un trono. Quiero que pienses esto. Por esa razón, Judas, cuando ve que sí lo condenan a muerte, se arrepiente y va y devuelve las monedas, el trato. O sea, no, yo no quería eso. O sea, yo no quería que lo mataran. Lo que yo quería era que se manifestara el Mesías y me van a hacer rey. ¿Está entendiendo esto? Este es el gran misterio de Judas. Escucha, el gran misterio de Judas es, yo quiero hacer algo, yo quiero que Dios haga lo que a mí me beneficia. Cuando pensamos de esa manera, andamos en los pasos de Judas.
Que Dios haga lo que me favorece, que Dios actúe en lo que yo quiero, que Dios se porte como a mí me conviene y que Dios se apresure en lo que yo deseo. Cuidado con eso, que Dios haga lo que Él quiera, que Dios sea Dios en el cielo y en la tierra, que Dios haga su voluntad sobre nuestra vida, sea para muerte, que Él sea el Señor. Esto le pasa a Judas. Podemos ver un poco sobre esto, que Judas empieza a batallar porque, por ejemplo, se fue corrompiendo ya para finales del segundo año del ministerio de Jesús. Antes de empezar el tercer año, sucede algo interesante. Jesús un día está predicando un mensaje que lo subió de tono. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permanente en él. Los judíos no podían comer cerdo, menos un prójimo. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? O sea, no podían beber sangre. Jesús dice, el que no beba mi sangre, o sea, Dios les dijo, ustedes no pueden beber sangre. Jesús viene y dice, el que no beba mi sangre no tiene vida permanente. O sea, ¿cómo? Entonces fue un choque. Por supuesto, Jesús estaba hablando alegóricamente, pero ellos no lo entendieron. Y cuando Él habla estas cosas, dice la Biblia que algunos de sus discípulos, no los 12, otros, tenía 70 y luego 120, algunos de sus discípulos, muchos de sus discípulos, se regresaron y empezaron a dejar a Jesús. Y se fueron, dijo, no, ya se volvió loco, está mal. Y dejaron a Cristo. Cuando pasó eso, es cuando viene lo célebre aquello de Pedro. Pedro se acerca a Jesús, Señor, se están yendo, bájale al mensaje. Háblales bonito, háblales que Dios los ama. Háblales que no importa lo que pase, Dios los quiere y los va a llevar al cielo. Cuando viene esto, Jesús le dice, ¿te quieres ir tú también? Qué maravilla de Cristo, ¿verdad? Cristo es el único que nunca buscó popularidad y todos lo buscaban a Él. A su mejor discípulo lo corrió, a Pedro. Ande, vámonos. Usted también no me venga a decir que tengo que predicar. Vaya. Cuando le dice esto, Pedro reacciona, Señor, tú eres el Cristo. Le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo que estás predicando está muy bien en la vida eterna. Predícales eso. No le bajes al mensaje, eso está buenísimo. ¿Cómo cambia Pedro y se adapta luego, verdad? Él sabe y por eso le gustaba a Jesús, Pedro. O sea, y adaptó luego. No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que tú estás predicando está maravilloso. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice otra vez allí. Pero Jesús enseguida de esta palabra dice, ¿no os he escogido a vosotros y uno de ustedes es diablo? Le está diciendo, mira Pedro, en lugar de andarme checando a mí mi mensaje, ve y cuida a tu hermano que se te está echando a perder. Uno de ustedes ya es diablo. Uno de ustedes se corrompió. Judas. La Biblia dice que hablaba de Judas. Entonces, pon atención a eso. Judas estaba deformándose. Antes de que el diablo entrara en él, él mismo se hizo diablo a sí mismo. A Pedro también un día Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y algunos piensan que Pedro estaba endemoniado, ¿verdad? El diablo entró en Pedro. No, Pedro no se le volteó la cabeza ni vomitó verde. O sea, a Pedro no le pasó nada de eso. En realidad, Pedro estaba actuando bajo el principio del diablo, por eso le dijeron eso. Pero en el caso de Judas, Judas se estaba transformando en alguien como un diablo, un adversario, un contrario de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿te has dado cuenta si estás caminando a favor del Evangelio o en cosas en tu vida pudieras estar en contra del Evangelio? Porque ir a favor te hace como Cristo, ir en contra te hace un diablo. No te digo más de eso, pero... Y esto lleva a la traición. Esta es la parte fuerte. Pon bien mucha atención. La traición de Judas en toda esta transformación termina por ser un detonante, la desilusión. Esta palabra es clave, la desilusión. Yo he visto a lo largo de mi ministerio, por lo menos 15 años como pastor y un poco más sirviendo a Dios en otras iglesias, he visto que la desilusión hace Judas. La expectativa equivocada, el no cumplir lo que esperabas. No me dieron, no me trataron como quería, me desilusionó. La desilusión produce Judas. Fíjate bien, abre la Biblia por favor, el Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio según Juan capítulo 12. En el versículo 1. Dice la Biblia, 6 días antes de la Pascua. O sea, ya al final del ministerio de Jesús, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué fiesta, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Sus amigos allí. Imagínate a quién tienes ahí. A una chef maravillosa, a una adoradora extraordinaria y a un resucitado como era Lázaro.
Ese es un buen culto, ¿verdad? Esa es una buena reunión cristiana. Nunca deben faltar un resucitado, un adorador y alguien que cocine bien. O sea, estaba bueno ahí el asunto. A ver, una buena reunión esta. Estaba bien. Entonces, estaban reunidos con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, fue el que habló. Mira lo que dijo: el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué piensa el tesorero? Dinero. O sea, no, hombre, se nos fue la ofrenda. ¿Cómo es posible? Pero fíjate lo que dice enseguida. Dice la palabra: pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El evangelista Mateo dice en Mateo 26, los versos 14 al 16, dice que se salió de ahí Judas, apenas pasando esto. Después de esto, Judas fue con los principales y dijo: bueno, ¿qué me dan si se los entrego? Yo les digo cuando está solo, cuando nadie lo defiende, en qué momento lo encontramos frágil, yo se los entrego. Interesante, ¿verdad? Atención, esto es fuerte, esta es una parte bien importante. Judas se ha ido deformando al punto que ya no aguanta una exhortación. Judas familiarizó con Jesús al punto en donde ya le faltaba el respeto a Cristo. Jesús está siendo adorado, le entregan un perfume, 300 denarios, un año de trabajo de un jornalero. María le dio todo lo que podía. Y cuando está derramando sobre los pies de Jesús el perfume de alto precio, Judas a un lado diciendo: qué desperdicio. ¿Para qué tirarlo ahí? Lo hubiéramos vendido, podríamos haberle dado a los pobres. Fíjate, el corazón de Judas es medio humanista. ¿Qué caso tiene que se levanten ofrendas a una iglesia? Hay tanto pobre en la sierra, pues vete a la sierra a alimentarlos. Pero fíjate, el corazón de Judas es humanista con el dinero de Dios, no con el propio. ¿Estás entendiendo esto? O sea, él no está haciendo nada por los pobres. A él no le importan los pobres. Él está pensando en los pobres hijos de Judas cuando los tenga. O sea, él está pensando en cómo le va a hacer él para sí mismo. Él no está pensando en nadie más. Esto no lo ha hecho por otro, lo ha hecho por él mismo. Y se nota, se sabe cuando alguien verdaderamente ha entendido la obra de Dios, en que nunca le duele nada de lo que invierte en Dios. Nunca le duele lo que invierte en Dios. Judas piensa esto: es el año de trabajo de un jornalero y lo desperdiciaron dándoselo a Cristo. Un año de trabajo. La pregunta de un verdadero cristiano es: ¿no puedes obsequiarle un año de tu vida a aquel que te dio toda la vida? Es poco, o se te hace un desperdicio entregarle un año de tu vida a aquel que te ha dado eternidad de vida eterna. ¿Será mucho un año de un jornalero? O sea, no lo es. Pero Judas está pensando que sí es mucho. ¿Cómo entregar tanto? Porque él no entiende, su corazón se dañó. Hasta ahí todavía no se sale a ser traidor. Hasta ahí tiene problemas. Siempre pasa eso en lo que se invierte en Dios, en tiempo, en dinero, en todo. Esto no era dinero, esto era más que dinero. Para Judas era dinero, para Jesús era vida. Es un año de vida. ¿Cuánto le costó a María? Un año de vida. Aquí está, te doy un año. En segundos te derramo un año de mi vida, porque eso vale, eso más para mí. ¿Entendemos? Eso está haciendo María. Pero Judas está pensando, es un desperdicio porque se lo están dando a él. Y él está pensando, mejor inviértalo en algo que valga la pena. Judas hace, que se lo dieran a él, ¿verdad? Entonces, viendo este principio en Judas, encontramos que el hombre que no tiene ya una relación con Cristo empieza a dejar de invertirle su vida y trae agenda propia. Voy a la iglesia, pero porque necesito algo. Escucha, pon atención. Después de esto, Jesús le llama la atención. Siempre va a ser recordado, dice el Evangelio de Mateo, lo que esta mujer ha hecho porque me ungió para la sepultura. O sea, siempre habrá pobres, bendícelos cuando quieras, pero lo que inviertas en mí siempre va a ser recordado. Le llamó la atención a Judas: déjala, me ha ungido para la sepultura, déjala. Y cuando le llama la atención, Judas no lo soporta. El desánimo, no me he dado un trono,
No tengo lo que he recibido, tengo 3 años siguiéndolo por todos lados, un poco más de 3 años. Ando de aquí para allá en pueblos padeciendo, no tenemos dónde dormir, no tenemos a veces dónde quedarnos y andamos aguantando a la gente y ministrando a no sé qué tanto. Todo esto, no he recibido lo que me prometió. Y ahora me llama la atención, ahora me regaña. Yo he visto que el corazón de Judas le pasa esto, te lo aplico. Al principio le decimos, hermanito, ¿nos ayuda a hacer ujier? ¿Cómo no? Gracias, casi llora. Dios se fijó en mí para que le sirva en su casa. Gracias, Señor. Pero un día cambia y de pronto le pides, hermano, nos ayuda, apóstol. Eso no es mi ministerio, yo estoy esperando algo más grande. O sea, de pronto ya es difícil. Escucha, de pronto se pone complicado porque ya es importante, se ofende con facilidad. Judas no le puedes exhortar. Ahora, dice la palabra en este pasaje de lo que estamos viendo, dice la escritura que fue con los sacerdotes y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto es lo que te pagamos, 30 piezas de plata es el precio de un esclavo. ¿Ustedes creen que Jesús vale 30 piezas de plata? O sea, Jesús no es un esclavo y si no lo puedes comprar como rey común, porque es rey de reyes, ¿cómo lo vas a comprar como un esclavo común? De plano, Judas no sabe hacer negocios. En serio, fue a vender todas las agencias de automóviles como si fueran un Volkswagen. O sea, arruinó todo. No sabe hacer negocios. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos semejante trato de no tengo tiempo para Dios, no tengo finanzas para Dios, no tengo vida para Dios, no tengo oportunidades para Dios. Es lo mismo, estamos haciendo un trueque. Pon atención a eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede en esto? Lo que sucede con Judas es que ahora no lo pueden llamar la atención. Ahora Judas le pone precio. El precio no era Jesús. Judas tiene un espejo. Judas está poniendo precio a sí mismo. Judas no está vendiendo a Cristo. Judas está vendiendo a sí mismo. Tú nunca puedes tocar o vender a Jesús. Te vendes a ti. ¿Cuánto vales? Tú vas a decir, yo no vendo nunca al Señor ni me vendo a mí. Te hago una idea, te pongo un ejemplo. Cuando aceptas un soborno, cuando haces un acuerdo ilegítimo, cuando dices una mentira, es lo que vale. Puedo dejar a Dios por una mentira, puedo dejar a Dios por un negocio, puedo dejar a Dios, puedo hacer esto. Eso vale. Esas son sus 30 monedas. Ouch. Estoy contento, no estoy enojado. Pero cáptalo. O sea, yo nunca haría lo que hizo Judas. No, espérate. Esto no empieza yendo con los sacerdotes y vendiéndolo. Esto empieza cuando te desilusionas. Dios no me ha bendecido como esperaba. Gano de esta otra manera. Dios no me ha ayudado como yo esperaba. Lo hago de esta forma. Si Dios no me respaldó, no me protegió, cuento una mentira. ¡Ey, cuidado! Él es digno de mantenerse Señor de mi vida. Escucha, así me muera, así me vaya mal, así me arruiné, pero me mantuve diciendo, sigue siendo mi Señor. No me vendo, no tanto por lo que me vaya a dar, sino por lo que Él es. No pongo precio a mi relación con Cristo. Algunas veces por una canción, algunas veces por una relación, algunas veces por un negocio. No te vendas, mantente, no te vendas. Entonces, ¿qué hace Judas? Bueno, él se esconde a través de humanismo y esto lo hace un ladrón. Va y hace un complot, se sentía defraudado, no lo pueden llamar la atención, hace una traición. Dice la Biblia, escuche, con esto vamos concluyendo. Dice la Biblia que Jesús, me alargué, que Jesús estaba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Ustedes conocen la historia. Está Pedro, Jacobo y Juan allí con él. A un tiro de piedra, dice la palabra, unos 50 metros. Están orando. Pedro, Jacobo y Juan se quedan dormidos porque estaban muy cansados y también estaban tristes. Jesús les anunció que se iba a morir, que lo iban a arrestar. Jesús está orando y en eso viene una turba de personas y viene Judas al frente. Entiende esto. Normalmente las películas nos presentan Judas entre la gente. El griego lo ve diferente, en el idioma correcto se ve diferente. No viene Judas entre la gente, viene una turba y viene Judas. La palabra para besar a Jesús no es una palabra le dio un beso, es una palabra que significa lo agarró a besos. O sea, es como si Judas llegara por otro lado al momento que viene la turba para poderlo señalar. Cualquiera diría, ¿para qué necesitan señalar a Cristo si a Cristo lo han visto predicar todos los días, lo conocen? Claro que van a saber quién es. Dice la Sulamita, mi amado es distinguido entre 10,000. O sea, claro que lo iban a distinguir. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién lo señala primero?
Entonces Judas no llegó diciendo, ese es. No, Judas llega y se lo toma a besos. Maestro, y lo pone a besos. Rabí. Y cuando lo toma a besos, Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, dice. Pero antes de eso le llamó, amigo, ¿a qué vienes? El original dice esto, amigo, como ponerlo entre comillas, o sea, para amiguitos. Eso es lo que le está diciendo, o sea, amigo. ¿Y a qué viene? Significa a lo que viene, muchachos, vámonos, a darle, ya, déjate de cosas. Ha llegado el punto de la definición. Judas se encuentra en ese momento. Mi aplicación para ti es la siguiente: si Judas tuvo el valor de ir hacia Jesús, besarlo en público y mostrar, este es, para entregarlo a muerte, ¿no pudieras tú tener el valor de mostrar a Cristo como el Señor de tu vida públicamente y decirle a todos, Él es mi Dios? Si este hombre tiene el valor para entregarlo, de besarlo, ¿no tienes el valor de adorarlo públicamente y decir, porque Él es digno de suprema alabanza? Créeme que si alguien lo hizo para el mal, ¿cuánto más lo haremos nosotros para el bien? Bendito sea Dios, claro que lo podemos hacer. Y la muerte de Judas, que concluye su historia de una muerte terrible, cuando ve que lo arrestan, que lo van a llevar a muerte, él se arrepiente, dice la Biblia, y arrepentido fue y entregó las piezas de plata. No se arrepintió de entregarlo, se arrepintió de que le falló el plan, porque en realidad él no estaba arrepentido para salvación, estaba arrepentido de que no funcionó la maldad de lo que iba a hacer. No está arrepentido de entregarlo a muerte, está arrepentido de que me falló y no me van a dar un trono, no va a ser rey, se dejó matar, no era lo que yo quería. Entonces va y lo entrega, va y entrega las monedas, va y se ahorca. Dice la Escritura que fue y se ahorcó. Pedro, escribiendo, hablando en el libro de los Hechos, dice la palabra que se rompió la rama, se cayó y se le reventó la cabeza y se le salieron los sesos. Qué muerte tan fea, ¿no? Todas las cabezas hinchadas se revientan tarde o temprano. Cada vez que se le sube al hombre, tarde o temprano, se va a reventar. La muerte de Judas nos muestra que se le fue hinchando el cerebro. Fue pensando él que él era, que él valía, que él merecía, que él podía. No es así como funciona. Eso te ahorca, te mata, te destruye. No es así como funciona. Tú te acercas delante de Dios y le dices a Dios, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras. ¿Me quieres llevar al trono? Amén. ¿No me quieres llevar ahí? Amén. Déjame estar cerca de ti. Quiero conocerte, quiero disfrutarte, quiero pasar realmente tiempo contigo. Bendito sea Dios. La idea es, sin Cristo la vida no tiene sentido. Lo necesito a Él. No puedo cambiarlo por otra cosa. Lo necesito a Él. Gloria a Dios. La misma palabra que utiliza la Biblia para cruz es la misma que utiliza la Biblia para árbol donde se ahorcó. La misma. El cabezón de Judas se equivocó de árbol. No se hubiera ido al árbol donde se ahorca, se hubiera ido al árbol de la cruz, se hubiera ido a donde fue crucificado. Estoy seguro que Dios habría tenido misericordia de él. La Biblia habla de la bondad de Dios, la Biblia habla de la misericordia de Dios. Te aseguro, mira, Pedro también lo negó, pero cuando menos Judas cobró, el otro lo hizo gratis, pero no se valía eso. Pero Pedro fue a Dios y por eso recibió oportunidad. Judas fue y se ahorcó. Tú puedes salir de este lugar y olvidarte de Dios, o puedes salir de este lugar con Dios en tu corazón. La idea es qué vas a hacer en el momento de la desilusión, en el momento del problema. Un día alguien, tu hermano te va a desilusionar, algo te va a pasar, algo te va a hacer que te quieras retirar, algo te va a hacer que tu corazón se vuelva ofendido y que ya no quieras, ya no te pueden llamar la atención. Pero en lugar de que eso suceda, toma la actitud de voy a ir, no a ahorcarme, voy a ir a la cruz de Cristo, me voy a crucificar, me voy a entregar, voy a perder mis derechos y a decir, sigue siendo el Señor y el Rey de mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. No puedo extenderme más, ponte en pie por favor. Gloria a Dios. La historia de Judas nos presenta la historia de un buen hombre, entre comillas, o un hombre normal, que poco a poco se fue corrompiendo. Se volvió un hombre ladrón, después el soberbio, y después de ser soberbio se transformó en un traidor. Fue poco a poco esto. Cierra tus ojos y quiero que medites en esta pregunta. Pregúntate a ti mismo. ¿Soy más humilde
que hace un año? ¿O soy más soberbio que hace un año? Pregúntate, por favor, ¿soy más justo que hace un año o más injusto? ¿El estándar de mi vida lo subí en integridad o lo he bajado? ¿Estoy degradándome o me estoy purificando? Por favor, pregúntatelo, en serio, pregúntatelo. ¿Vale la pena? No has llegado al nivel de gloria que Judas sí llegó. Por tanto, estás en más peligro. Por favor, hoy pregúntate a ti mismo y di: Señor, muéstrame mi corazón si me estoy degradando o me estoy purificando. Y si hay algo en tu corazón que muestre que te estás degradando, hoy es un buen momento para decirle a Dios: perdóname, Señor, y limpia mi alma. En el nombre de Jesús, limpia mi alma, Señor. Limpia mi alma, Señor.